Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Everardo Camacho. Es un verdadero honor y un placer que me permitas acompañarte. Y el tema de hoy, pues sí, es un tema delicado, pero también un tema maravilloso y un tema con el cual vamos a cambiar nuestra visión de las cosas. Es decir, los conceptos o el concepto que tenemos de los hijos adoptados, pues va a cambiar con este podcast. Una de las emociones más grandes que tenemos todos los seres humanos y quienes queremos ser padres, porque no todos quieren ser padres, pues es el saber que vamos a tener un hijo. Para quienes queremos ser papás y para quienes somos papás, el recibir la noticia de que un hijo viene en camino es maravillosa. Pero ¿qué pasa cuando ciertas situaciones interfieren y no podemos tener hijos de manera natural? Afortunadamente, muchas familias en esta situación optan por la adopción. En lo personal, bueno, pues creo que hace falta tener la cultura de poder formar familia con pequeñitos que lo único que necesitan y lo único que quieren es amor, sentirse queridos, sentir el calor de un hogar. Para quienes han tenido la fortuna de ser padres mediante la adopción, surgen ciertas preguntas muy importantes, por cierto, como ¿le digo que es adoptado o adoptada o no le digo? ¿En qué momento debo decírselo? ¿Cómo debo de decírselo? ¿A qué edad debo decírselo? Y es muy complicado en ocasiones. Hay personas que se enteran que son hijos adoptados a lo mejor a los 30, a los 40. Hay quienes se enteran a los 5 años, a los 6 años. ¿Qué pasará cuando se enteran a distintas edades los niños? ¿Es sano? ¿No es sano? Bueno, pues quién mejor que nuestro psicoanalista de cabecera, el doctor Luis Felipe Díaz Barriga, aquí en casa en Everardo Radio, para resolver todas nuestras dudas. Bienvenidos, bienvenidas. Lo que cuenta no es el derecho de cualquiera a adoptar un niño, sino el derecho del niño a no ser adoptado por cualquiera. Fernando Sabaté. Everardo Radio. Luis Felipe Díaz, bienvenido a Everardo Radio. Y otro tema, pero difícil, ¿eh? Muchísimas gracias, muy contento de estar por aquí, pero sí, qué tema, qué tema. A mí ese tema me gusta mucho en lo especial, Everardo. ¿Cómo decirle a los hijos pues que son adoptados? Y sí, me encantó la frase de Fernando Sabaté que dice: lo que cuenta no es el derecho de cualquiera a adoptar un niño, sino el derecho del niño a no ser adoptado con cualquiera. Exacto. O sea, los niños tienen todo el derecho de que se les cuide, de que se les quiera, de que se les ame. Entonces deben ser adoptados por gentes con esa capacidad, con la capacidad de cuidarlos, de quererlos, de amarlos, y no cualquiera, ¿no? Lo puede ser. ¿Por qué sigue siendo complicado para la sociedad tocar este tema o simplemente pensar en adoptar? Porque muchas parejas dicen: no, si no tengo hijos, voy directo al rollo de la fertilización y no sé qué tanto rollo. Y hasta el último dejan la adopción. Sí, fíjate que es un problema que a mí me llama mucho la atención. Considero que es un problema de tipo cultural. Sí tiene que ver algo, sobre todo con esta cuestión de poder postergar tu vida, de poderte quedar, considerar que sembras la semilla y ahí te creas. Pero se olvidan otras cosas. A mí la palabra adoptado me gusta mucho, fíjate. Personalmente es una palabra que a mí me gusta mucho. De hecho, yo considero que todas las personas que consideramos que tuvimos un papá y una mamá, fuimos adoptados. Todas las personas. Que hayamos sido concebidos biológicamente por ellos también, en muchos casos es otra cosa. Pero finalmente te tuvieron que adoptar. Claro. O sea, hay padres, hombres y mujeres, que no te adoptan, que te tienen
y no te adoptan. Ujú. Aquella mamá soltera que el papá no se hizo responsable y se fue, pues el padre no lo adoptó. Fue por punto. cigarros. Fue por cigarros y no regresó. Ujú, ¿No? Y todavía lo están esperando, ujú. ya está el niño, ya fuma puro, dije, Sí. ¿no? Finalmente todos somos adoptados. O sea, tienes un hijo biológico. Hay muchas mamás que tienen el hijo y lo dejan con la abuelita. Entonces no lo adoptan, no se hacen responsables. El caso del típico de las mamás de mucho dinero que lo dejan con sirvientas, Con las empleadas. con las empleadas, no se hacen responsables del hijo. O sea, es muy importante darse cuenta de ese detalle. Es una sutileza, pero es una sutileza muy importante. Ujú, Aunque seas hijo biológico, finalmente eres adoptado, ujú, ¿no? Entonces desde ahí habría que partir. ¿En qué sentido? En que la adopción es natural, en que la adopción es normal, en que la adopción se da en todos lados. Cuando tú anteriormente decía tienes una mascota, ujú. actualmente ya se está hablando de la manera correcta, adoptas una mascota. Exactamente, sí. ¿Ya? Entonces tú adoptas un perro, adoptas un gato, adoptas un canario, un pez, etcétera. Ya la palabra de adopción está teniendo una connotación distinta y eso a mí me gusta Claro. mucho, porque inclusive es un muy buen ejercicio Ujú, con los hijos adoptados, el adoptar mascotas, que se enteren, que sepan que si adoptan a alguien es sujeto de ser querido. ujú, O sea, tú lo adoptaste y viste en tu relación con ese gatito, con ese Ujú. perrito, viste cómo desarrollaste este cariño por el perro, este cariño por el gato, aunque es adoptado. El ser Claro. adoptado no quita ni evita esa capacidad de ser querido. Ujú, Y el hecho de que sea un hijo biológico no garantiza necesariamente que va a ser un hijo querido. ujú. Y te lo digo que a mi consultorio llegan muchísimas personas que dicen no haber sido queridos por los padres. Sí. Entonces, es un tema apasionante, ¿eh? Ajá. Es un tema apasionante. A mí estoy muy agradecido que me hayas invitado aquí a esta plática. Es un tema apasionante, o sea, es un tema de reflexión y de reflexión profunda. Sí, 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 porque estamos pensando en que la adopción es como algo, como un hecho que te marca. Eso es lo primero que hay Es que quitar, adoptado, como si fuera algo negativo. como si fuese algo negativo, cuando es todo lo contrario, Cállense todos, ¿no? ¿no? Como si fuera de esos secretos de familia que no Ujú, se dicen, como si fuera algo malo. ujú, Eso es lo primero que hay que quitar. O sea, a la pregunta, ¿cómo le digo a mi hijo que es adoptado? Es primero dítelo tú. O sea, ujú, primero tienes tú como padre quitarte el estigma de que la adopción es malo. ujú. Tiene que ser algo totalmente natural. Se adopta. Y que también pasa en las escuelas, ¿no? Eh, no le vamos a decir nada a los niños para que no haya problemas y no lo buleen y no. Y por X o Y razón se enteran los chamaquitos que el niño es adoptado o que, mejor dicho, no es hijo biológico y sopas, lo empiezan a Y lo bulear. empiezan a olear. Sí, fíjate que es todo un tema donde sí debe de haber ciertos cambios culturales. Yo pienso que apenas se están dando y que Ujú, mucha gente está ayudando a eso. Por ejemplo, ujú, los grandes famosos, los grandes artistas que empiezan a hacer adopciones. Eh, Caray, qué bueno. O sea, ujú, los cuidarán, no los cuidarán es otro tema, pero ujú, que públicamente se diga que adoptan, y ujú. luego que adoptan en el caso de algunos famosos a niños de razas distintas, ellos Madonna, son por blancos, ejemplo, Madonna, sí. por ejemplo, y todo. O sea, qué bueno, porque están Ujú, ayudando a ese cambio social, a ujú. quitar esos estigmas de que el adoptar es malo, o que el niño Claro, adoptado no se le puede creer, o que no claro. tiene derechos, Ujú, o que no se le quiso. ujú, Entonces, el quitar todos esos estigmas para que socialmente no ujú. suceda lo que tú dices que sucede en las escuelas. Sí, y es que Porque sí, también, o sea, porque sí pasa. claro, y también tiene que ver mucho con el rollo de los papás, ¿no? El no pudimos tener hijos, La culpa que tienen ellos ajá, y el hecho de que esa culpa se la pasan al hijo. Como nosotros no ujú, pudimos, entonces tuvimos que hacer esto para poder cubrir
una falta que nosotros tenemos. En ese momento... Pues imagínate qué importante, porque, perdón que te interrumpa, porque el niño puede decir, bueno, pues yo estoy aquí para cubrir un vacío de mis papás. Exactamente, los responsabilizan a ellos. Uh-huh. Y entonces quien termina cargando la culpa es el niño. Uh-huh. Y crecen así. Y crecen con eso. Y entonces para decírselos, el papá dice, híjole, si yo le digo, lo voy a hacer sentir mal, pero al mismo tiempo a lo mejor no me quiere, y entonces mejor no le digo, y lo voy a hacer sufrir, pero la verdad no quiero que me vea a mí mal, y empieza todos esos conflictos, que son obviamente creados, como dices tú, muchas veces por la incapacidad que tienen ellos de asumir un problema biológico o de edad, ¿no? O de tantas cosas que hay por las cuales no se puede tener un hijo, ¿no? ¿Es sano no decirles? Yo creo que no. Mira, yo creo que una familia se debe de basar precisamente en la confianza. Y en la confianza tiene que ver con el hablar abiertamente de las cosas. Cuando en una familia se manejan los secretos, es una familia complicada, es una familia tóxica. Los secretos en la familia afectan mucho, ¿no? Un secreto normalmente está envuelto en culpas, está envuelto en crisis emocionales, temores. Está envuelto en temores. Entonces, no, yo considero que no es bueno. A una persona, en una familia, el decir la realidad, el decir la verdad es fundamental para que sea una relación sana entre los padres, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta una persona que no es hijo biológico? Mira, depende de cómo fue creado. Esto es algo muy importante. Si desde un principio se maneja esta cuestión de la adopción y se ve la adopción con naturalidad, con ningún problema, el hijo va a tener muchos menos riesgos emocionales de estar buscando alguna posible identidad, porque su identidad de alguna manera ahí está. Vamos a quitar para poderlo entender, esta cuestión de que es adoptado. Normalmente vamos a hablar de un hijo que tiene mamá y no tiene papá. Y entonces no lo conoció. Vamos a poner el hijo, su papá se fue a la guerra de Vietnam y falleció por allá y no lo conoció. Y entonces crece el hijo y la gente piensa que ese hijo no tiene papá. Realmente, emocionalmente sí lo tiene. Se fue a la guerra y dio su vida allá. Y su papá es un héroe. Y su papá peleó y es patriota. Y él tiene ese padre. Vamos a suponer que el papá, en lugar de hacer eso, se fue por los cigarros, como decías tú en alguna ocasión, ¿no? Se fue por los cigarros y ya no volvió. Ah, caray. Esa es otra historia. Finalmente, los dos hijos, vamos a suponer que tuvieran la misma edad y que al mismo tiempo uno se fue por los cigarros y el otro se fue a la guerra. Y entonces los dos no tuvieron al padre, supuestamente. No, sí. Su vida emocional es distinta del que el padre que se fue a la guerra y murió, que el que se fue por los cigarros y no regresó. Es correcto. Pues ya nos acercamos a la segunda mitad de este podcast, de este programa. Y mi querido Luis Felipe, una pregunta importante. ¿Qué pasa si yo ya tengo hijos biológicos y decidí, pues, adoptar a otro hijo? ¿En qué momento y cómo les digo a los otros niños que van a tener un hermano? Aquí en casa, en Everardo Radio. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Qué opinas de la adopción? Yo estoy a favor de la adopción, siempre y cuando se tengan los medios y la responsabilidad para criar a un hijo o a varios hijos que no sean de tu misma sangre. Y es una buena opción también para los niños que no tienen padres o los han maltratado. Y espero también que las medidas que se toman para adoptar sean más ágiles. Si no pudieras tener hijos biológicos, ¿adoptarías? Sí, adoptaría. Sería una decisión muy difícil de tomar, pero
por todo lo que sé ahorita como padre, todo lo que siento, todo lo que es vivir esta etapa de padre, yo creo que sí adoptaría. Yo lo haría también por darle la oportunidad a los niños que no pueden tener papás o que no tienen papás. ¿Les dirías a tus hijos que son adoptados? Sí, yo creo que poco a poco, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su mentalidad o a su madurez, les diría que sí son adoptados, porque también es su derecho. Yo creo que sí se merecen saber eso, la verdad, y que a final de cuentas hay alguien, o en este caso, si son los papás, hay personas que están dispuestos a ser padres aunque no sean biológicos. ¿Qué opinas de la adopción? A mí me parece que la adopción es una buena alternativa para quienes no tienen la posibilidad de ser padres biológicos. Creo que es una opción para quienes verdaderamente desean experimentar la paternidad. Sin embargo, en México creo que es un tema complicado por la desconfianza que hay sobre la legislación al respecto. Si no pudieras tener hijos biológicos, ¿adoptarías? En mi caso, si no pudiera ser mamá biológica, sí recurriría a la adopción, porque la verdad es que siempre he tenido como ese instinto maternal, y el hecho de pensar que puedo darle el hogar a un niño, verlo crecer, darle amor, creo que sí lo haría. ¿Les dirías a tus hijos que son adoptados? Yo sí le diría al niño o a la niña que es adoptado, porque yo creo que hablar con la verdad siempre es bueno para los niños. Obviamente hay que tocarlo de una manera muy a su nivel, con mucho cariño, explicarles según la edad que tengan, pero yo creo que es la mejor opción para que crezcan sin ninguna mentira, sin ningún tema de ocultarles información, y que finalmente sepan pues de dónde vienen. Everardo Radio. Pues ahí está, mi querido Luis Felipe, regresamos a Everardo Radio, y la pregunta que te hacía yo en el bloque anterior, que es, ¿qué pasa si yo ya tengo hijos biológicos y decido adoptar otro hijo? ¿Cómo les digo a mis hijos biológicos que van a tener un hermano más? Mira, normalmente cuando se dan esos casos, es una decisión de familia. O sea, normalmente es, los hijos se les toma en cuenta para eso. A los hijos se les dice los porqués de esta adopción, el lugar que van a tener cada quien, y hacerlos ver una cosa muy importante. Fíjate que yo te invito en alguna ocasión poder hacer un podcast, un tema sobre esto, de qué es lo que necesitan los hijos, qué es lo que quieren los hijos de los padres. En breve, de una manera rápida, el hijo lo único que quiere, lo único que necesita el hijo no es ni escuela, ni educación, lo único que el hijo quiere es sentirse querido. Amor. Nada más, que tú lo quieres. Eso es lo más importante. Para una adopción de una persona, lo que ellos necesitan saber es que son queridos. Que se va a adoptar a otra persona por los motivos que la familia elija adoptarlo, pero que eso no quita o que eso no tiene que ver con el hecho de que ellos son queridos o no. De hecho, se les toma en cuenta. Es una decisión conjunta. Se habla con ellos, se dicen los porqués, se les pide su colaboración, el cómo lo van a ver, el recibirlos, el que van a llegar a la casa de ellos, que van a compartir. Es una decisión de familia. Y también debe ser un tema natural. O sea, no hay nada que esconder en ese sentido. Es un hijo adoptado. Hay gente, inclusive hay psicólogos, fíjate que la otra vez estábamos platicando, que hay psicólogos que inclusive recomiendan que cuando los papás de bebé toman a sus hijos, decir, mi hijo adoptado, qué bonito. Y ponerle la palabra, decirle que es adoptado, pero que lo quieren mucho. Yo a este hijo adoptado lo quiero muchísimo. Hay psicólogos que lo recomiendan. Sobre todo, pues yo creo que sería por el papá, lo ideal, ¿no? Bueno, sin embargo, nos pesa todavía el estigma social de eres adoptado. Yo pienso que ese es un ejercicio más para el padre que para el hijo. O sea, que el padre pueda articular la palabra adopción.
Sí. Que el padre pueda ver con naturalidad que hay una adopción. Que la familia, si hay hijos biológicos, vean la adopción como algo natural. Que estaría padrísimo decir, bueno, es que todos mis hijos son adoptados. Bueno, realmente así es. Pero fulanito no es mi hijo biológico, pero todos son adoptados. Todos son adoptados. O sea, Todos son míos. te responsabilizas de ellos, a todos quieres, a todos cuidas, los adoptas. O sea, aunque sea el hijo biológico, tú decides adoptarlo. La palabra que utilizan es responde. Me respondió, por ejemplo, la mujer, es que me respondió. Me respondió lo quiso adoptar, o sea, Sí, claro. aunque es biológico, pues quiso ser responsable de él. Y vamos, es el término como hablábamos al principio, cuando dices, tengo un perrito y lo adopto, me hago responsable del perro. Por supuesto. Si se hace popó en la calle, yo la tengo que limpiar, o sea, me hago responsable de él. Y ver eso con naturalidad, eso es lo más importante. Es algo que sucede y qué bueno que sucede. ¿A qué edad es recomendable decirle al niño que no es biológico, que es adoptado? Mira, a mí normalmente no me gusta mucho etiquetar en ese tipo de cosas, pero lo recomendable es que cuando él empiece a preguntar, hay que empezar a contestarle. No hablar Sin de más. Que nos tiemble la mano. Nada más. Él te pregunta, oye, por ahí me dijeron que soy adoptado. Así es, hijo. Punto. Si él quiere preguntar más, se le contesta más. Un niño normalmente empieza así como que a sentir medio raro a los 6, 7, 8 años. Es cuando empiezan a surgir dudas, cuando lo empiezan a mencionar y todo. Yo considero que esa edad es una edad muy apropiada para hablar con él, desde chiquito. ¿Por qué? Porque es cuando asimila con mayor facilidad el término de adopción. No es más natural. Es mucho más natural para él. Muy chiquito no lo entiende, 3, 4 años no lo entiende. Ahora, ¿por qué es importante que los padres sea para ellos natural la palabra adopción? ¿Y por qué es importante que para los padres sea importante hablar con esa naturalidad con el hijo? Porque el hijo a esa edad, a los 6, 7, 8 años y más chico, Sí. no tiene su sistema neurológico totalmente desarrollado como para entender ciertas cosas. Más bien absorben emociones. Y las absorben como esponjita, mano. O sea, una capacidad de absorber la emoción de la familia que inclusive los padres dicen, oye, no manches, mi hijo, qué inteligente es. Se dio cuenta, pues claro que se da cuenta, él absorbe la emoción. Claro. No lo concientiza de una manera firme. Por lo tanto, es muy peligroso desde ese punto de vista que tú le digas que es adoptado como si fuera algo malo. Claro. Porque lo que él va a absorber es la emoción de que es malo. No Entonces que ni es tocar adoptado. el tema, ¿no? Hasta que llegue a los 6, 7, 8 años. 6 años, 7 años es una edad muy buena, pienso yo, más o menos, en términos generales, depende de la madurez del niño, muchas cosas, de lo que esté sucediendo con los papás, Sí, etcétera. también depende de cada caso. Depende de cada caso, pero normalmente 6, 7 años, 5 años, 6 es muy buena edad para empezar a hablar con él. Lo que se recomienda es hablar lo que él pida, no darle demasiada información, es un adulto. Entonces la información se da de a poquito. A lo mejor tú hablas con él a los 5 años y a los 7 te vuelve a preguntar. Pues a los 7 años le vuelves a contestar. Y luego de plano a los 12 años ya de plano se sienta contigo de hombre a hombre o de mujer a mujer, no sé. Y de plano ya te expide toda la explicación. Pues ya le das toda la explicación. O sea, se le da de a poco, de a como él pregunte. O si no pregunta, tú irlo informando, ¿no? A los 5 o 6 años empezar a decir de la adopción. Obviamente, uno de los datos muy importantes es que siempre él debe saber que es querido. O sea, te adoptamos y desde que te adoptamos, nuestra relación fue más feliz. Desde que llegaste a la casa se convirtió en un hogar gracias a ti. Toda la familia se vuelve loca. Toda la familia se vuelve. Te queremos muchísimo. Eso es importantísimo. Claro. Él debe saber que es querido por estas personas. Ahora, ¿qué sucede con los comentarios que puedan hacerle los compañeros en la escuela? ¿Cómo poder enfrentar también como padres
un caso de bullying, porque al final es un caso de bullying. Caso de bullying. Pues mira, ahí los papás pues van a tener que hacer la tarea, ¿no? O sea, por un lado, el tener la comunicación constante con el niño, por eso es muy importante, el que vean con naturalidad esto y que lo vean como que no hay ningún problema. Entonces los papás deben tener una comunicación constante con el hijo. Pero si esto le sucede ahí en la escuela, también tendría que tener una comunicación constante con la escuela, con la directora y con la maestra, y hacerle ver la posición de naturalidad de las cosas para que puedan hacer algo en este sentido. Y detectarlo, como bien tú lo dices, es bullying, y ponerlo en ese sentido. Se debe de manejar, o sea, de hecho, frases como, oye, hijo, yo creo que cuando le va bien ahí en la escuela, pues, no, pues es que hasta tu mamá biológica estaría feliz contigo también. O sea, yo estoy orgullosísimo, tu mamá biológica también, que ella puede tener la identidad y verlo de una manera normal. Que es justamente lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa con la identidad de un niño no biológico, un niño adoptado? Mira, ahí la madre tiene mucho que ver. El ejemplo que yo te ponía del papá que había fallecido o que se había ido, tiene que ver mucho con la mamá. Obviamente, el hijo tiene el papá que la madre le hace ver. Claro. Y esto es algo muy importante, inclusive hasta cuando está papá y mamá juntos. Normalmente el hijo tiene el papá que la mamá le hace ver. O viceversa. Y viceversa, ¿no? Dependiendo obviamente de los casos. En este caso, cuando un hijo es adoptado, la identidad no tiene problema cuando existe esa comunicación. Cuando se sabe que se puede adoptar y se puede querer al hijo. Por eso yo sí recomiendo que también ensayen en el sentido de que el niño sepa que si él adopta un perrito, lo puede querer. Y se convierte en su mejor amigo y lo quiere muchísimo. Y entonces él de alguna manera vive la experiencia de la adopción también. Claro. El saber que se puede amar a otros. Que se puede amar a otros. Y que él entonces lo está dando ahí. La identidad va a estar muy bien marcada en el momento en el que el hijo sabe que al ser adoptado también es querido. Pero aquí hay que tener mucho ojo en que el hijo debe saber que es querido por él. Exacto. No porque llenó una necesidad del padre. Que es lo que mencionábamos hace un rato. Hace rato. Esa sutileza es importantísima. ¿No? O sea, se debe de afirmar. O sea, sí, había una necesidad, yo quería tener hijos y te adopté. Pero te adopté y llegando tú, fui más feliz. Se hizo un hogar, estamos mejor. Y ahora sí, la última pregunta, mi querido Luis Felipe. ¿Qué pasa con aquellos futuros padres que quieren adoptar, pero su familia se opone? Bueno, pues ahí habría que ver con la familia y es un poquito más del tema que hablábamos nosotros anteriormente, ¿no? El adulto es responsable de sí mismo. Si no tiene la capacidad de responsabilizarse de sí mismo y tiene que darle cuentas a otra persona, aunque esa otra persona sea su propio padre, su propia madre, su hermano, etcétera, pues caray, no sé si tenga capacidad para adoptar. Exacto. Habría que revisarlo y habría que revisar muy bien. Porque yo entonces la familia, con un especialista, claro. Sí, la familia va a decidir sobre el niño. Sobre lo que yo voy a hacer, sí, imagínate. No, lo que voy a hacer. O sea, yo tengo a mi pareja y queremos adoptar un hijo, pero a mi papá y a mi mamá no le gusta porque ellos piensan que eso es malo. O el hijo que yo quiero es negrito y yo soy blanco. Entonces a mis papás no les parece. Y entonces yo tengo problemas en adoptarlo porque a ellos no les parece. Oye, pues yo tengo que ir al psicoanalista urgentemente. Pero con urgencia, corriendo. ¿Y los papás también? Y los papás también. Bueno, pues ellos tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. Pero yo no tengo por qué ver por ellos. Sí. ¿No? Entonces, eso a mí me da un indicativo de que a lo mejor no tengo la capacidad. ¿Por qué entregarles mi felicidad? ¿No? Por un lado. Pero aparte, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para serme responsable de un hijo adoptado si no soy capaz de ser responsable de mí mismo? Es correcto. Porque otra persona se quiere responsabilizar por mí. Entonces habría que revisarlo. El consejo es que no adopte, pero no porque los papás digan que no.
sino porque yo le estoy tomando en cuenta a los papás para algo que tengo que hacer yo. Claro, sí. ¿No? Ahí está, así es que tómenlo muy en cuenta. Vámonos ya con las sugerencias y los tips que nos puedas dar, mi querido Luis Felipe, para pues llevar una vida en familia, en adopción maravillosa, porque ya dijimos que todos somos adoptados. Aquí en casa, en Everardo Radio. Everardo Radio. Luis Felipe Díaz Barriga aquí en casa en Everardo Radio. Y pues sí, todos somos adoptados. Así es que, ¿cuál es el consejo, el tip que les das a aquellos papás que quieren ser padres de hijos no biológicos? Y también, ¿qué consejo nos das a la sociedad en general para que ya por fin aceptemos esto de una manera muy natural? Porque también lo es. Claro. Mira, pienso que la base es la información. Los padres que van a adoptar un hijo primero deben de informarse bien. Informar, como tú decías al principio del podcast, más que nada y principalmente de los derechos del niño. Hay que saber que lo que uno va a adoptar conlleva una responsabilidad importante para nosotros. Por supuesto. Y por eso hay que informarnos bien. Segundo, ver la adopción con la naturalidad que esto representa. Esto es algo muy importante. Con transparencia. El adoptar debe ser algo común, algo que no se debe de ocultar, algo que debe ser transparente, que debe estar establecido en esos sentidos, y informarse de que al adoptar todas las responsabilidades que uno tiene y todos los derechos que el niño adquiere también en ese Exactamente. sentido. La otra, dentro de esa información, pues se va a saber que para hablar con los hijos hay que hablar desde ese punto de vista de la naturaleza, procurar hablar antes de que llegue a la adolescencia, que sea en la parte de la niñez. Que decíamos más o menos a los 6 años ya. Alrededor de los 6 años, ¿no? Entrando al kinder, primaria, ¿no? Es primaria. Primaria, sí. Todavía primaria. Porque ¿no? el kinder es a los 3. A los 3 es muy chiquito todavía, ¿no? Yo pienso que a los 3 todavía no alcanza a asimilar. Pero como a los 5 años, 6 años, es muy buena edad para empezar a hablar con ellos con la naturalidad y de poco a poco. No dar toda la información de tajo, de poco a poco. Poderlo ver ahí. Y la otra, este concepto en el que todos somos adoptados. Que está maravilloso, ¿eh? Todos somos adoptados. Seas biológico o no seas biológico, finalmente adoptas al hijo. Claro. ¿No? Y el hecho también de el concepto de que lo que se adopta se puede creer. O muchas veces se adopta precisamente para eso, para creerlo. Claro. Entonces, puedes adoptar un perro, puedes adoptar un gato para quererlo. Un tip, a mí me gusta mucho eso, el que el niño pueda vivir la experiencia de la adopción también. Sí. Que el niño pueda adoptar y viva esa experiencia para que sepa de qué se está hablando. Y que lo vea con una naturalidad, que no haya cabida a culpas, a angustias, a preguntas. Y bueno, yo sé que ya estoy fuera de las preguntas, pero de todas maneras la vamos a hacer. ¿Qué pasa con aquellas víctimas, aquellas personas que fueron adoptadas y que en la adultez se dan cuenta de que no son los hijos biológicos y entonces pues se hace todo un drama? Bueno, mira, ahí tiene que ver mucho el manejo de la familia que se le dio. Hay hijos que de alguna manera pueden hacer todo el drama porque no encuentran cobijo en el lugar donde están. Ha habido casos, me acuerdo yo de un caso no me acuerdo si fue en Perú, no me acuerdo dónde fue, que en un hospital 2 mamás tuvieron hijos al mismo tiempo y la enfermera se equivocó. Pero resulta que vivían a 4 o 5 cuadras de diferencia. Wow. Y entonces cuando crecieron, resulta que tuvieron una comunicación porque una era maestra de música y no sé qué, y fueron. Total que se dan cuenta que hubo ese cambio.
Oye, como que se parece mucho, ¿no? Oye, sí, podría parecer tu hijo, ¿no? Algo así, Ajá. Algo así. Y se dieron cuenta. Y entonces se juntaron los papás, se juntaron los hijos y dijeron, oye, pues los cambiaron. Mi hijo biológico lo tienes tú y tu hijo Claro. biológico lo tengo yo. Y entonces los entrevistan y los hijos dicen, pues no, mi papá es mi papá. Y los papás dicen, pues mi hijo es mi hijo. Claro. O sea, ya tenían 18 años o 20 años los muchachos. Se hubieran ido a una vivir cosa juntos así. todos, hombre. Familia Muégano. Poliamor. Pero pues sí, fíjate que al final quien me crió es mi papá. Exactamente. Si el hijo en el futuro tiene algún conflicto así en ese sentido, así un drama como tú dices, es que algo hay en la familia. Es que algo hay en la familia. ¿Por qué no se manejó con naturalidad? ¿Por qué no se le dieron los recursos necesarios? Y vamos, y habría que atender ese drama, ¿eh? O sea, Claro. no se dio, bueno, habría que atenderlo. ¿En qué consiste ese drama? Si es realmente de identidad, si está enojado con los padres, si tiene alguna idea loca respecto a por qué lo dieron en adopción, Claro. en Fui fin, desechado, ¿no? si fue desechado, etcétera. Bueno, pues habría que atenderlo, ¿no? Que ver. Pues mi querido Luis Felipe, gracias por compartir este tema que la verdad estuvo muy apasionante, muy, muy bueno, la verdad. Y tus redes sociales, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te podemos ver? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Contactar. Pues mira, en Facebook como Luis Felipe Díaz Barriga y en la fanpage El Chiste en la Vida. En Twitter, @El Chiste en la Vida. Y pues vamos, aquí estamos para cualquier cosa, ¿no? Perfectísimo. Muchísimas gracias. Así es que ya lo saben, búsquenlo a la de ya. Y si necesitan asesoría, bueno, pues ya personalizada, directamente con Luis Felipe. Mi nombre es Everardo Camacho. Gracias por descargar este podcast. Recuerda descargar gratuitamente la aplicación para dispositivos móviles Android. La encuentras con el nombre de Everardo Radio. También, de igual forma, suscríbete en iTunes, también Everardo Radio. En ambas plataformas encontrarás los últimos 20 podcasts y encontrarás pues todos los que ha hecho un servidor en www.everardo-camacho.com, que son ya más de 70 podcasts, así es que ya lo sabes, www.everardo-camacho.com, y también descubre contenido adicional. Nos escuchamos en la próxima. Chau, chau. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.